¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos. 3 de martes, retomando un feriado. Aquí las noticias no han parado. Estamos ya listos para empezar esta jornada. Milton, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Liz. Amigos, empezamos esta semana corta de labores, pero seguramente será intensa en temas políticos. La comisión ad hoc que valorará a Guadalupe Llori va a empezar a trabajar desde hoy y ese será uno de los temas que vamos a analizar. Sí, está corriendo el tiempo para esa comisión, por eso nos va a acompañar Pedro Aníbal Zapata, asambleísta del Partido Social Cristiano, que preside la comisión ad hoc. ¿Y qué pasa con el estado de excepción en las provincias de Manabí, Guayas y Esmeraldas? El toque de queda sectorizado. Primera evaluación con el inspector general de la Policía Nacional, el general Ramiro Ortega, en minutos. Vamos a empezar precisamente evaluando lo que ha sucedido dentro de las primeras horas de ese estado de excepción. Intensos operativos militares, policiales, la fuerza pública en tareas combinadas han dejado 164 detenidos en los 4 primeros días del estado de excepción que inició a las 0 horas de este sábado. La policía y sobre todo las zonas más conflictivas, ha habido varias detenciones, pero también siguen las muertes violentas. Efectivamente, durante el toque de queda que rige también en distintas parroquias, en las 3 provincias donde también está vigente ese estado de excepción, se han registrado asesinatos, se han incrementado las muertes violentas, no han cesado, incluso podríamos decir que las mismas fuerzas del orden han resultado víctimas también de estos hechos, ¿no? Un policía apenas inició el estado de excepción y 16 militares que resultaron heridos en un hecho que se está investigando todavía. Se dice fue por el impacto de una persona que manejaba en estado etílico. 3 de estos militares están en estado delicado, ingresados en un hospital. Así es, ese hecho ocurrió ayer, pero el sábado, como tú decías, un policía fue asesinado por sicarios en Guayaquil. Aparentemente se produjo una persecución, el policía intentó escapar de ellos, se bajó del vehículo, corrió y fue impactado por las balas. Lamentablemente, en plena vía pública en Guayaquil, el agente del orden fue asesinado. Así inició el estado de excepción, que también inició en algunas zonas de la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, con explosiones, con advertencias por parte de los grupos organizados. Es increíble lo que está pasando en el Ecuador. Increíble, y recordemos que hay este toque de queda, ¿verdad? En ciertas parroquias, como yo te decía, por ejemplo, acá en Guayaquil, en la parroquia Jimena, en Durán, también en la parroquia, en una de las parroquias, Eloy Alfaro, Guayaquil también está la parroquia Pascuales, y en estas 2 de Guayaquil, que forma parte de esta zona 8, hay que decir que las muertes violentas van entre el 105 y el 157% en incremento. Cifras preocupantes. 284 más muertes violentas en la zona 8 que en el mismo periodo del año pasado. 465 en lo que hasta el momento ha ocurrido. Y un hecho que sucedió esta mañana precisamente y que ha alertado a un sector de la vía Daule es el registro de 2 explosiones. Milton, nuevamente un coche, como lo veíamos días atrás, fuera de la penitenciaría, al frente de la penitenciaría, pues ahora ocurre en el sector de Villa Bonita, esto es en el kilómetro 16 de la vía a Daule. Vamos allá en vivo, en este momento está Vanessa Robles para contarnos lo que ha ocurrido esta madrugada. Hola Vanessa, buenos días. Buenos días, Liz, Milton, amigos televidentes, son las 7 de la mañana con 5 minutos. Y sí, por si fuera poco, en medio del estado de excepción, del toque de queda, de todos los trabajos que se hacen para hacerle frente a la ola de criminalidad, un nuevo ataque con explosivos. Llegó acá hasta el sector de Milote, en Villa Bonita, al noroeste de Guayaquil. Sujetos no identificados en un vehículo Aveo Emotion color negro hasta acá, hasta esta vivienda, generando un destrozo a tal magnitud como lo que ustedes pueden apreciar en pantalla. Desde este automotor lanzaron un artefacto explosivo que dejó prácticamente la fachada reducida a escombros. Y como prueba de esta explosión, en el piso hay un oramen, porque es que de acuerdo a las impresiones y a las versiones de la policía, que no nos quieren hablar delante de cámaras, pero nos han dado uno que otro detalle, pues luego de que los sujetos lanzaran desde acá un artefacto explosivo, el segundo al parecer se les habría caído, se les habría rodado, ellos salieron corriendo del lugar, pero el segundo
el segundo explosivo pues detonó y afectó el automotor. El vehículo también quedó reducido a escombros. Y si ustedes pueden apreciar, nos acercamos un poquito, el ataque fue del lado de del cuarto. Ahí ustedes pueden ver adentro de la vivienda está la cama, está el televisor, lo que queda de la reja, porque ahí era la habitación de una persona, seguramente a donde iban a atacar. Esta vivienda es bastante llamativa en comparación a las otras porque tiene un cercado eléctrico y notorias medidas de seguridad. Hay una cámara de seguridad también en esta vivienda, la puerta se la ve bien reforzada y según nos comenta la policía, los medios que han usado para blindarse como seguridad son notorios, ¿no? Cercado eléctrico, cámaras de seguridad, portones bien resguardados. Sin embargo, esto no fue impedimento para que este ataque se produjera con este artefacto explosivo. Miren cómo quedan los vidrios de lo que quedaba del balcón en el piso. Y por supuesto, partes también del vehículo, repuestos automotrices, autopartes. Vemos cómo queda por ahí, está el retrovisor, guías que están tiradas en el piso, porque de acuerdo a las hipótesis que se barajan, llegaron hasta el lugar, lanzaron un artefacto explosivo y el segundo parece que se les rodó, se les cayó debajo del carro, dejando este orame en el piso como evidencia. Los sujetos salieron corriendo y no dejó heridos ni víctimas mortales en este caso. No obstante, la policía está investigando los motivos de este nuevo ataque. Ya no se ha vuelto lamentablemente un hecho que ocurre dentro de un vehículo, que llegan hasta las viviendas a lanzar artefactos explosivos, que no es la primera vez que sucede. Pues no, esto es lo que se registra en el sector de Villa Bonita, en el sector específicamente de Milote, al noroeste de Guayaquil. La policía continúa investigando en torno a este nuevo ataque con explosivos. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Milton, Liz, amigos televidentes, buenos días. Buenos días, Vanessa. Muchísimas gracias. Es lo que ha ocurrido durante esta madrugada. Increíble. Vanessa ahora usa lentes para ver más clara la difícil situación que estamos atravesando, lamentablemente. Y lo que conversábamos al inicio, un accidente que involucró a 16 miembros de Fuerzas Armadas, todos heridos, 3 en estado más delicado, uno de ellos en coma inducido por este accidente. Sí, como decíamos, lo que se conoce hasta ahora es que alguien que manejaba un vehículo lo hacía en estado de embriaguez y impactó contra el carro en el que se movilizaban los 16 militares. Esta persona que habría ocasionado el accidente pues está ya a órdenes de las autoridades. Dentro de este estado de excepción decretado en Esmeraldas, Manabí y Guayas, puesto en marcha desde las 0 horas del sábado, y los operativos de control de armas en distintos puntos, en Guayaquil 16 de los 9.000 uniformados que se indicaron estarían en estas acciones fueron impactados la madrugada de ese domingo. Las imágenes muestran cómo el vehículo militar se volcó luego de que un conductor aparentemente en estado de embriaguez los chocara en horas de la madrugada, 5 de la mañana para ser exactos, en el centro de Guayaquil. Ya más de 24 horas después de este hecho, en donde el causante fue puesto a órdenes de las autoridades, 3 miembros de las Fuerzas Armadas se encuentran en estado crítico. Uno de ellos está en coma inducido por un trauma cráneoencefálico. Él se encuentra en una clínica privada. Un segundo gendarme cuenta con una lesión en su columna y el tercero posee un trauma cráneoencefálico. Los otros 13 militares ya fueron dados de alta en las últimas horas, luego de la evaluación respectiva por los golpes que recibieron durante el incidente. Ahora se espera su recuperación, mientras continúan las dudas en torno a este toque de queda en parroquias y estado de excepción, cuyo objetivo fue el disminuir el índice delictivo. Pero como vemos, a algunos ciudadanos parece no importarles. Valery Villalba, 24 horas. Revisemos temas políticos. La comisión ad hoc creada para procesar las denuncias presentadas en contra de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, retoma su trabajo el día de hoy. Recordemos que tiene un plazo de 35 días, hoy un plazo máximo, ¿no? Y hoy, como digo, comenzarán a sesionar ya para dar trámite a estas denuncias presentadas, Milton. Claro, hoy abocan a las 8:30 de la mañana conocimiento del proceso
Y una de las discusiones que está sobre la mesa y que está planteando la Revolución Ciudadana es evaluar a todo el CAL, no solamente a Guadalupe Llori, aunque la disposición aprobada en el Pleno fue la evaluación de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, pero bueno, eso lo van a discutir hoy seguramente. Seguramente lo que va a ocurrir es que el informe sea negativo para Guadalupe Llori al final del plazo y se proponga la destitución de ella como presidenta. Ella, en un oficio, una comunicación enviada el viernes de la noche a los asambleístas, ha dicho que se pueden sentar a conversar, a mediar, a buscar una conciliación, no solamente por el tema político, sino por orden de la jueza que está tratando la acción de protección. Vamos a ver qué pasa el día de hoy, pero ya la mayoría de bancadas, sobre todo las que se oponen a Guadalupe Llori, que son la mayoría a propósito, creen que la suerte está echada. Sí, ya para muchos la suerte, como tú decías, está echada. Hoy esta comisión tendría que elaborar ya un cronograma de trabajo y veremos si es que llegan al plazo máximo de 35 días o si es que esta evaluación pues la hacen en un corto tiempo. Son las 7 de la mañana con 13 minutos, vamos a cambiar de tema. Sí, desde el día viernes el aborto para casos de violación es ley, ya que el texto que fue aprobado por el Ministerio de la Ley fue publicado ya en el registro oficial. Así es, el presidente Lazo, recordemos que hizo un cambio del 97-98% de todo el texto de la ley que garantiza la interrupción del embarazo en casos de violación, que provocó sin duda una polémica en el país, sobre todo en algunos grupos pro vida y en los otros grupos que eran pro aborto. No obstante, este texto reformado por el Ejecutivo ya es ley, entró por el Ministerio de la Ley, como lo dices, está publicado en el registro oficial. 7:13 de la mañana y luego de su visita a Loja, o durante su visita a Loja más bien, el presidente Guillermo Lasso tuvo una entrevista para medios locales donde realizó fuertes acusaciones. Nuevamente habló de un intento de desestabilizar su gobierno, responsabilizando de esto al expresidente Rafael Correa y a Jaime Nebot. Escuchemos lo que dijo el presidente de la República en esta reacción, a cierto punto inesperada, que tuvo en la provincia de Loja. El señor Correa y el señor Nebot, juntitos estos mellizos, desde el primer día de mi gobierno, están viendo cómo desestabilizan la democracia ecuatoriana. Estas fueron las afirmaciones que hizo el presidente Guillermo Lasso en la ciudad de Loja, luego de ser parte del 14º Gabinete Binacional, en el que participó también su homólogo peruano Pedro Castillo. Hay que denunciar al Ecuador claramente que este es un complot desde el 24 de mayo del 2021 de Correa y Nebot, que están juntitos los dos, porque los une el temor de quién va a ser el contralor, los une el temor de que siga el actual fiscal, los une el temor de que siga el procurador, los une el temor de todos los fantasmas que los persiguen. ¿Para qué quieren un contralor? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan, señor presidente? Tapar, pues, sus fechorías del pasado. Por eso les preocupa el contralor. Pero nosotros no vamos a permitir. Lasso realizó estas aseveraciones contra el expresidente Rafael Correa y el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, luego de las interrogantes sobre la situación actual de la Asamblea y la posibilidad de que Guadalupe Llori deje el cargo de presidenta del Legislativo. La muerte cruzada, como así se conoce popularmente, lo que es la disolución anticipada de la Asamblea, es una herramienta que está en el escritorio del presidente de la República y que solo tomará pocos minutos firmarla, donde se atreven a acercarse al límite de pretender destituir al presidente y desestabilizar la democracia. En respuesta, en una publicación en su cuenta en Twitter, Jaime Nebot señaló que no odia a Guillermo Lasso. Yo no lo odio. El juntitos, aplíqueselo a usted y a sus aliados, autores en conjunto de impuestos al pueblo y de amnistías y de habeas corpus para quienes cometieron delitos comunes. Según el líder social cristiano, los asambleístas de su partido no están a favor de una destitución ni del presidente, ni del procurador, ni de la fiscal Salazar. Más bien, sus últimas interferencias en el campo de otras funciones del Estado son las que desestabilizan las acciones de los funcionarios
que las tomaron en su momento. El próximo 24 de mayo, Lasso cumplirá un año en el poder. El mandatario también insiste en que no requiere de la Asamblea para gobernar. Helen Quiñones, 24 horas. 7:16, así está el ambiente político. Vamos a ver qué ocurre hoy. Vamos a la pausa, Liz. La industria farmacéutica ecuatoriana denunció la existencia de irregularidades en el proceso de subasta inversa corporativa de medicamentos 2022. Laboratorios que han sido calificados como proveedores incumplidos del Estado están participando a través de otros distribuidores. Un abastecimiento eficaz, transparente y oportuno, eso fue lo que ofreció el gobierno hace poco más de un mes, cuando lanzó el proceso de subasta inversa corporativa de medicamentos 2022, cuya finalidad es abastecer con insumos y fármacos de calidad a todas las dependencias de la red pública integral de salud. Pero apenas transcurridas las primeras pujas, ya surgen grandes dudas. Vía boletín de prensa, la industria farmacéutica ecuatoriana denunció la existencia de varias irregularidades. Puso como ejemplo al laboratorio Ginsberg Ecuador, que aparece en el listado de proveedores incumplidos del Estado tras la subasta de 2016. En primera instancia por pedido del Servicio Nacional de Contratación Pública, Sercop. Luego por la propia Contraloría General del Estado y ya en el 2019 también por la Empresa Pública de Fármacos del Ecuador, lo que lo deja inhabilitado hasta el 2024. Sin embargo, actualmente está participando en el proceso de subasta 2022. La Ley de Contratación Pública establece que los contratistas incumplidos serán suspendidos del sistema del Sercop por 5 años. En la misma ley se establece como inhabilidad para contratar con el Estado el estar suspendido con el Sercop. Para desvirtuar lo hace a través de otros distribuidores como Biotecnología y Medicina Bioamiga o Mayhor Import Medic. Para el sistema esto sería otra persona jurídica o natural que estaría participando. Aunque uno de los distribuidores también fue sancionado por el Sercop hace 2 años debido a irregularidades detectadas en un proceso de compra. Pero que eso no es lo más grave de todo, dice Enrique Terán, farmacólogo y vocero de la Alianza Nacional para la Salud. Lo realmente delicado, puntualiza, es que en la subasta actual se esté considerando empresas que aparecen con un número de registro sanitario que no les pertenece. Está esta ficha técnica de los 781 medicamentos que el Ministerio de Salud requiere y que está en el portal de invitación a la subasta inversa. Entre ellos está la gemcitabina de 1000 miligramos, que la distribuidora Biotecnología y Medicina Bioamiga quiere proveerle al Estado. El registro sanitario citado está a nombre de Ginsberg Ecuador. Incluso acota que le llama la atención que los precios ofertados son insostenibles. Si de buenas prácticas de manufactura del mercado ecuatoriano se trata. Está ofertando a un costo relativamente irrisorio al 30% del valor referencial y obviamente está ganando todos esas pujas. Bajo este mecanismo, un solo laboratorio estaría participando por la venta de casi el 60% de los medicamentos subastados. Luisa María Heredia, 24 horas. Bueno, y hablar de lo que pasó en este feriado, estamos viendo imágenes de las playas de la provincia de Santa Elena, debido a que fue uno de los puntos favoritos elegidos por los turistas. Este ya fue, sí, el cierre de temporada. Ya comienzan las clases, la mayoría de colegios el día de hoy, así que con eso pues ya se despiden de las vacaciones los chicos y sin duda la playa fue uno de los lugares más visitados. Así es, ocurrió en la costa y este fue el primer feriado ya sin ninguna restricción, sin mascarillas, ¿no? Aunque se vio en algunos sitios, sobre todo en los cerrados, a la gente usando su mascarilla. Acá en la capital de la República mucha gente se quedó para pasar el feriado. Total, han sido 3 casi seguidos, desde Carnaval, Semana Santa y y se viene uno más el 23 de mayo. Mucha gente esta vez prefirió quedarse en la capital y se vio a la gente utilizando su mascarilla y dicen que lo van a seguir haciendo hasta sentirse un poquito más seguros. Pero lo que se nota, Liz, es la reactivación, ¿no? La reactivación, quería comentarte algunas de las cifras, ¿no? Casi 2 millones de personas se movilizaron durante este feriado, dijeron las autoridades. La ocupación hotelera en los balnearios de la península fluctuó entre el 30 y el 85% durante este feriado. Y según datos de la Comisión de Tránsito del Ecuador, un total de 38.560 vehículos ingresaron a la provincia de Santa Elena. Bueno, feriado de alta movilización entonces en la costa, aprovechando este último feriado antes de la vuelta a clases. Que les vaya bien a los chicos de la costa. Sí, gracias por eso, y a los que somos mamás ya preparándonos para ese regreso a clases, ya desde el día de hoy, progresivamente hasta la próxima semana, que ya estén todos ahora sí en su régimen escolar. 7:27 de la mañana, pues nos vamos a una... No, me ibas a decir... No sabía por qué me agradecías. Pensé que mañana clases, Liz. No, por ese deseo que hice para los chicos, en nombre de ellos te respondo.
Muchas gracias. Les digo de nada y que les vaya bien de corazón. Sí, no, y para ellos una emoción. Después de casi 2 años van ahora sí a su régimen presencial completo. No con esto... Lastimosamente no todos, ¿no? Sí. Porque algunos estiran la virtualidad ahora por las aulas que no están en buen estado. 100 planteles acá en Guayaquil no podrán recibir a sus niños y con un tiempo que todavía no se ha definido. Ni siquiera es que van a comenzar 2 semanas más tarde. Hay un signo de interrogación ahí. 8:30 va a empezar su primera sesión la comisión ad hoc que va a evaluar a la presidenta Guadalupe Llori. Está con nosotros el presidente de este grupo ad hoc, Pedro Aníbal Zapata, del Partido Social Cristiano. Asambleísta, gracias por acompañarnos. Buenos días. Empiezan 8:30. Lo primero que le quiero preguntar es, había una discusión cuando fueron elegidos de que a quién van a evaluar, ¿solo a la presidenta o a todo el CAL? Buenos días con todos. Gracias por la invitación y un saludo al pueblo de Galápagos. Nosotros tenemos que ceñirnos estrictamente a lo que resolvió el CAL en su momento y luego a lo que resolvió también el Pleno de la Asamblea Nacional. En el primer caso, pues, el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, calificó la denuncia presentada por el asambleísta Esteban Torres, que refiere exclusivamente a la presidenta Llori y por lo tanto la evaluación tiene que concentrarse hacia allá. No hay oportunidad, no habrá posibilidad alguna de poder hacer una evaluación de ninguna otra autoridad de la Asamblea Nacional. ¿Y por qué UNES está proponiendo o promoviendo la evaluación a todo el CAL? ¿De dónde sacan eso? Bueno, ellos tendrán su derecho a decir y a gestionar y a tramitar lo que sea pertinente, pero deben más allá, respetar claro, los procedimientos. O sea, pueden decir lo que quiera, pero solo evaluarán a Llori. Deben respetar los procedimientos porque la comisión se estructuró precisamente pasando por el CAL, calificando la denuncia. No ha calificado ninguna otra denuncia. Por lo tanto, no puede admitirse tampoco ninguna otra denuncia dentro del proceso de la comisión. Luego el Pleno resolvió sobre la base de la calificación del CAL. Por lo tanto, el trabajo nuestro va a estar enmarcado exclusivamente en la evaluación a la presidenta Llori. Asambleísta, buenos días. Y hablando de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, ¿ella estaría dispuesta a dar paso a lo que ha sugerido la jueza en esta etapa de conciliación? ¿Es viable o es tarde ya para dar paso a sentarse a dialogar y mediar en esta situación? Bueno, esa es una situación que tiene que resolverlo el CAL, los miembros del CAL y la presidenta Llori. Nosotros como comisión... La presidenta Llora, sí, también. Sí, nosotros como comisión no tenemos nada que ver en el tema. ¿No influiría esa decisión? En eso no influiría en nada si es que el CAL, como usted dice, conoce eso y dice vamos a sentarnos a conversar, ¿no influiría entonces con el trabajo ni alteraría el trabajo de la comisión? En absoluto. Nosotros tenemos que cumplir exactamente lo que la ley orgánica de la función legislativa nos obliga. Es decir, un proceso ya iniciado, una comisión ya estructurada y hoy tenemos que ceñirnos al artículo 166 de la ley. Bueno, y tienen 35 días para poder dar su respuesta, pero tal parecería que todos los que integran la comisión ya tienen, más allá de tener que analizar los documentos, una posición respecto a lo que debería suceder con Guadalupe Llori. Ninguna, de mi parte, ninguna. Nosotros somos, este momento, legisladores sustanciadores y por lo tanto no podemos adelantar ninguna opinión al respecto. ¿Pero usted guarda alguna posibilidad, digamos, usted personalmente, de que la evaluación termine de manera favorable para Guadalupe Llori? Habrá que revisar las pruebas. La comisión precisamente es sustanciadora. Es decir, no resuelve la comisión si es o no es responsable la señora en el cumplimiento o no de sus funciones. Porque también lo que uno podría preguntar, asambleísta, con todo lo que se ha visto de los bloques a los que ustedes representan, es ¿para qué se van a reunir si ya saben cómo va a terminar? Las opiniones son respetables de quienes los hagan. No, pero la comisión... Los mismos asambleístas, sí, ¿no? Obviamente claro, tienen la libertad para hacerlo, pero nosotros tenemos que hoy, y esa es parte del trabajo, con las pruebas, sustanciar el proceso para ver si efectivamente la presidenta cumplió o incumplió las funciones que están en la misma ley. ¿Y cómo van a evaluar eso? ¿Por dónde van a empezar? ¿Qué parte del trabajo de Guadalupe Llori van a empezar analizando? Debemos revisar la denuncia, y para eso es precisamente la sesión de hoy,
todos los elementos consustanciales que tiene la denuncia y luego se abre un periodo de prueba, si se quiere, de 10 días para que tanto la presidenta Yori cuanto el denunciante, el asambleísta Esteban Torres, presenten todas las pruebas de cargo y de descargo. Se garantiza absolutamente el artículo 76 de la Constitución respecto al derecho a la defensa y también a la garantía del debido proceso, especialmente a quien es hoy acusado de incumplimiento de funciones. Ahora, eso incluye el primer punto. ¿Qué más pudiera estar dentro de ese cronograma que hoy van a establecer en esta sesión que tendrán en una hora más, que iniciarán en una hora más como comisión? Sí, a las 8:30 está convocada la comisión. Todos los comisionados han recibido ya el expediente completo a través de un sistema que tiene la Asamblea Nacional. Y hoy el punto específico es abocar conocimiento de la denuncia con todo el expediente y notificar también a las partes para que en el tiempo perentorio de 10 días ellos puedan presentar todas las pruebas de cargo y de descargo a más de lo que el asambleísta Torres ha presentado ya como pruebas, pero se abre el término de pruebas y podrán, reitero, presentar pruebas testimoniales, materiales, etcétera, que ellos se crean asistidos para su defensa en el caso de la presidenta Yori. Asambleísta, ¿cómo puede quizás afectar al trabajo de la comisión el hecho de que comenzaron con ciertas discrepancias, no en la designación de autoridades? La suya no fue cuestionada, pero sí el hecho de que hay una vicepresidenta de esta comisión y que sean precisamente tanto la presidencia como la vicepresidencia adjudicadas al Partido Social Cristiano y a UNES. Yo creo que hubo una confusión en el desarrollo de la sesión de instalación y la confusión estuvo dada en que algunos asambleístas pensaron que se trataba del Comité de Ética. Lo que hace el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es mencionar que en todo el tema de trámite y evaluación se sujetará al artículo 166 que tiene que ver con el trámite que sustente el Comité de Ética. Pero acá se trataba de una comisión y por lo tanto las comisiones, y en todas las comisiones se elige a un vicepresidente o a una vicepresidenta. Ahora, como usted decía, como comisión les corresponde trabajar, eso tendrá que pasar su decisión después al Pleno de la Asamblea. Parecería que los criterios en la comisión están uniformes, pero mire lo que pasa. Por ejemplo, desde la IDE han dicho que lo que haga su representante o la persona que está dentro de esa comisión será a título personal, no a nombre de todo el bloque. El BAN no tiene ahí tampoco un delegado, un representante. ¿Eso cómo pudiera también incidir ya en el momento en que el Pleno tenga que conocer la decisión de la comisión? Primero, nadie está a título personal. Primero, somos legisladores y legisladores de partidos políticos, movimientos, etcétera. Y segundo, esto tiene, por esa parte es legal y la legitimidad está que 81 legisladores dentro del Pleno de la Asamblea Nacional resolvieron conformar la comisión. Y lo último es que nosotros vamos a valorar las pruebas como comisión en función de la imparcialidad, la objetividad y apegados a la Constitución y a la ley, sin sesgos políticos. Eso es lo que le podemos garantizar a todo el pueblo ecuatoriano. ¿Qué independencia garantizan ustedes de las bancadas? Le pregunto esto porque en la primera reunión, me sabrá responder, ¿qué hacían asambleístas que no tenían nada que ver con la comisión ahí? Bueno, las sesiones son abiertas. ¿Podían entrar nomás? No son limitadas ni cosas por el estilo. A tal punto que cuando los medios de comunicación estuvieron fuera y no les permitía ingresar la Policía Nacional por el tema de ese cognato de amenaza de bomba, nosotros dispusimos que entre la prensa. No hay mejor veeduría en el país para temas tan delicados que la prensa esté presente y así va a ser nuestro accionar. ¿Cómo van a controlar, cómo usted va a garantizar que el trabajo de la comisión empiece sin problemas cuando seguramente estaban Mario Ruiz y Marcela Holguín de Pachacuti Rebelde y de UNES? Ellos son los que de alguna manera están promoviendo la evaluación general alcalde. Porque pueden perder tiempo en esta discusión. A ver, nosotros tenemos que cumplir lo que establece la ley, eso es en primer lugar, y todo lo que pudiera generar algunos aspectos controversiales
que se dan dentro de las sesiones. Hay sesiones que yo he visto en que incluso se han faltado el respeto y eso no puede ser. El tema que nos ha tocado hoy será manejado con absoluta seriedad y responsabilidad, tomando en cuenta que es un tema delicado, ni siquiera para la Asamblea Nacional, sino para el propio país. De modo que esa garantía se la damos y en la práctica la vamos a cumplir. Bien, empiezan 8:30 de la mañana. Gracias, asambleísta, por habernos acompañado el día de hoy. El presidente de la comisión ad hoc que va a evaluar, como lo acaba de decir, a Guadalupe Llori y solamente a Guadalupe Llori. Pedro Zapata, gracias, buenos días. Muy amable, a las órdenes. Vamos a la pausa, amigos. Regresamos para hablar del Estado. 7:44 de la mañana, ya nos acompaña el general Ramiro Ortega, inspector general de la Policía Nacional. Gracias por estar con nosotros esta mañana. General, se cumplen ya pues los primeros días de este estado de excepción en 3 provincias del país, pero no es la primera vez que se toma una medida como esa. ¿Cuál va a ser la diferencia ahora en relación a los otros que no cambiaron la percepción ciudadana y donde las cifras tampoco disminuyeron, sino que continuaron en aumento? Muy buenos días. Buenos días. Liz. La Policía Nacional viene trabajando de manera frontal contra la delincuencia a través de diferentes acciones sobre la base de un dispositivo preventivo, operativo, de investigación, de inteligencia que nos permita ser contundentes frente a la necesidad de seguridad en nuestro país. Justamente el señor presidente, preocupado por el incremento de los índices de violencia en nuestro país, decretó el estado de excepción acompañado de un toque de queda. La Policía Nacional, de manera coordinada con Fuerzas Armadas, ha venido ejecutando acciones de control a partir del día viernes 23 horas hasta la presente fecha. Pero no es la primera vez que se los ve juntos o que se anuncia que va a haber este trabajo conjunto. Y claro, lo que uno ve es los primeros días, se los ve patrullando, circulando en el operativo, pero después esa presencia comienza a disminuir. ¿O es lo que siente el ciudadano que vive acá en la zona 8? Ya no se los ve, ya no se ve a militares junto con la policía, sino quizás solo a la policía. Y se toma esta decisión que abarca de 11 de la noche a 5 de la mañana el toque de queda, cuando los delitos también ocurren en el día. Bueno, el estado de excepción permite que Fuerzas Armadas por estos 60 días trabaje de manera coordinada con la Policía Nacional y otras instituciones de seguridad. El despliegue de las acciones coordinadas entre Fuerzas Armadas, Policía y otras instituciones de seguridad está enfocado directamente en aquellos territorios que ahora considerados como zonas de seguridad. Las estamos llevando adelante con una acción de masa, con una acción de concentración dinámica y acompañado de esto generando acciones de inteligencia e investigación focalizadas en estos territorios. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es, primero, enfrentar a la delincuencia. Segundo, generar resultados, porque la sola presencia en el ámbito preventivo no nos va a permitir reducir la incidencia, sino también acompañamos de operaciones de investigación e inteligencia. Este momento tenemos desplegados en estos territorios asegurados personal de Policía Nacional en el ámbito del eje investigativo, desarrollando operaciones básicas de inteligencia, recabando información y conjuntamente con Fiscalía estaremos implementando acciones en los próximos días y próximas horas. Milton. General, buenos días, qué gusto saludarlo. Quiero primero entender una cosa. Logística, técnica, estratégicamente, el decretar unos toques de queda focalizados, parroquiales, si se quiere llamarlos así. ¿Cuál es la intención de esto? ¿Cómo pueden servir mejor? Por ejemplo, cuando el presidente dice la parroquia de Esmeraldas, entiéndase, no es toda la ciudad de Esmeraldas. ¿Cómo se definió la zona más conflictiva? Eso por una parte. Por la otra, cuando el presidente de la República dijo investigación proactiva, usted acaba de mencionar el tema de la investigación, de la inteligencia. ¿Qué cambios habrá de lo que se hacía la semana pasada, hasta la semana pasada, hoy con el estado de excepción en el tema de investigación? Se lo pregunto a usted, que ha trabajado muchos años en temas de investigación. El enfoque de actuación de la Policía Nacional en este campo está orientado al levantamiento de información, a la producción de conocimiento y sobre todo a la judicialización en materia de fiscalía. Los casos y la información que vamos desarrollando, estamos en búsqueda de sicarios, estamos identificando a las organizaciones criminales que operan en este territorio y el objetivo es capturar a los blancos estratégicos que vienen liderando estas organizaciones criminales, que a raíz de una reconfiguración
y reorganización del crimen organizado en este país, alrededor de la muerte de uno de los principales cabecillas de un grupo de delincuencia que operaba en nuestro país o que opera en nuestro país, nos hemos enfocado en esta finalidad. Y para esto el eje investigativo de la Policía Nacional ha establecido equipos especiales de investigación en el ámbito de delincuencia organizada, de narcotráfico, en el ámbito de delitos contra la vida, para ser más fuertes en la respuesta que necesita la ciudadanía de cara a la problemática social y de seguridad que existe en nuestro país. Esa es la diferencia entonces en el tema de la actuación, ir tras los cabecillas de las bandas, pero tienen nuevos recursos, tienen mejor tecnología en este momento para que se sienta un cambio en esta intención que tiene la fuerza pública. Bueno, el interés de la Policía Nacional y del Gobierno Nacional es fortalecer los mecanismos que soporten este momento la presión de la delincuencia, y justamente el Gobierno Nacional ha entregado 9 millones de dólares para que se adquieran un sinnúmero de necesidades operativas en el ámbito de investigación, de inteligencia, así como también para utilizarlos en el ámbito de prevención. Además, para fortalecer la seguridad no solo de Guayaquil, sino del país, estamos encaminados este momento en un proceso de admisión. Acabaron de ingresar 350 aspirantes a servidores policiales directivos a su etapa de formación. Estamos terminando un proceso que va a conllevar al menos al ingreso de 1.500 aspirantes a servidores policiales nivel operativo, y arrancamos en los próximos 2 meses, finalizando este proceso, con al menos el reclutamiento de 5.000 nuevos jóvenes que van al servicio de la sociedad, del servicio de la patria, con esa vocación de ser parte de la Policía Nacional y atender y colaborar en la seguridad ciudadana. Siempre hay un número menor a lo que dice la media, ¿no?, de policías en relación al número de habitantes que hay, pero usted decía, nos han entregado 9 millones, pero ya tienen ese dinero, ya se está traduciendo en equipos, porque de lo que cada vez que entrevistamos a alguien de la Policía Nacional nos dicen, sí, está en proceso, ya vamos a adquirir, ya está el trámite iniciado, pero hasta ahora no vemos que se traduzca en escáneres, en todo lo que necesitan. El dinero está en las arcas del Ministerio de Finanzas y Economía. La Policía Nacional con el Ministerio del Interior adelanta los procesos de contratación pública. Pero todavía no se ha logrado comprar nada. Estamos ya, el proceso de contratación pública siempre tiene sus plazos y términos que cumplir. Estamos encaminados en eso, el fortalecimiento del patrullaje urbano en la ciudad, con vehículos, con motocicletas, a esto acompañado de la gestión que han hecho otras entidades del sector local, nos va a permitir ser más fuertes en el territorio. Y usted hablaba de un trabajo de investigación general, y ahí le pregunto, bueno, mientras ustedes realizan ese trabajo enfocado de las bandas, se van dando hechos que antes no veíamos. En una semana, 2 coches bombas prácticamente, uno fuera de la penitenciaria y otro esta madrugada. ¿Qué es lo que pretende el crimen organizado en nuestro país? El crimen organizado quiere demostrar su poder frente a la necesidad de seguridad, pero ¿enfocado a qué? El coche bomba tiene una finalidad en el complejo penitenciario, tratar de demostrar que existe una debilidad en la seguridad del centro, y por ende que las autoridades judiciales utilicen este mecanismo por parte de la defensa técnica para que se les dé el habeas corpus y poder salir de este lugar. Es en ese caso, pero esta mañana hubo otro, en Villa Bonita, en el kilómetro 16 de la Vía Raule. Son formas de intimidar dentro de esta reconfiguración de las organizaciones criminales. Tomemos en cuenta que aquí en el país, después de la muerte del cabecilla de los choneros y la masacre que hubo dentro de las cárceles la primera ocasión, el 23 de febrero, se genera una reconfiguración y reorganización del crimen organizado en nuestro país, emergiendo de manera fortalecida desde el interior de las cárceles una nueva agrupación identificada ahora como los Lobos, y son aquellos que en confrontación directa con los choneros vienen generando estas acciones tendientes a fortalecerse en territorio, tomar el control, el poder de estas organizaciones criminales. Por ende, ahora hablamos de 3 estructuras que tienen asociado a diferentes bandas que van ingresando a los centros carcelarios. Aquí es importante, y estamos trabajando para evitar la transición de esta delincuencia común a una delincuencia organizada, para que no se fortalezcan estas acciones de delincuencia.
Eso es justo lo que le quería preguntar, general, a propósito que lo menciona. Le voy a leer un titular del diario Primicias, el diario digital Primicias. Los choneros y los lobos empiezan a convertirse en carteles del narcotráfico. El llamado efecto cucaracha se suma a la mutación de las bandas hegemónicas que buscan convertirse en carteles. Un dato importante que menciona Primicias, los choneros, el número de integrantes. Los choneros tienen 20.000 integrantes de alrededor y los lobos 8.000. Es increíble esto. Podemos advertir a la opinión pública que los lobos han alcanzado el poder en los centros regionales de Turi y de La Tacunga. Ellos están confrontados desde estos centros carcelarios con los choneros que tienen su hegemonía en el complejo penitenciario de la ciudad de Guayaquil y en otras cárceles del país. Por ende, al momento contamos con 3 estructuras de delincuencia organizada a las cuales la Policía Nacional ha identificado a sus cabecillas y no vamos a descansar y vamos a enfrentar de manera frontal a estas organizaciones y sobre todo a ponerles a órdenes de las autoridades competentes a aquellos que hemos identificado y que están generando el miedo, el temor en la población a través de estas acciones que inciden normalmente en el normal desarrollo de las actividades de una comunidad. Pero este dato es así. ¿Los lobos y los choneros están convirtiéndose en carteles de narcotráfico? No necesariamente son carteles del narcotráfico, lo que son es facilitadores de servicios para generar la actividad del narcotráfico. Colombia oferta drogas, México las demanda para el expendio en otros países y obviamente en nuestro territorio con estas organizaciones lo que brindan es acopio, transporte, seguridad y obviamente el envío de las drogas a los mercados de consumo. Este momento, el día de ayer, hemos capturado 1.400 kilos de droga que estaban saliendo en un contenedor que exportaba cacao a los Países Bajos. Solo en los últimos días, a consecuencia de la Operación Dignidad, hemos incautado 2.400 kilos de droga en el puerto marítimo. Ahora, general, pero usted está haciendo ese trabajo, la policía más bien reactiva, ¿no? Dándole frente a este desbordamiento que hay del accionar delictivo, pero ¿y qué se hace de manera preventiva? Porque cito también al medio Primicias, decía que en una investigación que las bandas reclutan a niños desde los 10 años de edad, debido pues a lo que también enmarcan las leyes, ellos no reciben la misma pena o la misma sanción si es que lo hace ya un mayor de edad, pero hablamos de niños que están formando parte de estas bandas y que tienen 10 años e incluso menos. Estas organizaciones criminales normalmente han venido reclutando a personas jóvenes a quienes convencen con droga, convencen con una paga de dinero para generar acciones de sicariato. ¿Pero y qué se está haciendo frente a eso? Porque ustedes ya tienen identificado el problema. Estamos investigando. Los menores de 12 años no son imputables, pero a partir de los 12 años en adelante son imputables y por ende hemos identificado a varios de ellos y están detenidos. Están en el centro de adolescentes infractores pagando ahí su detención y sobre todo lo que la Policía Nacional viene generando acciones investigativas para identificar a este grupo social de menores que estarían vinculados a la delincuencia. Obviamente le corresponde a otros organismos también hacer frente a esta problemática y unirse a la Policía Nacional de cara a dar una respuesta a la demanda social. Milton. Sí, terminamos, general, gracias. No sé si tiene algún dato que nos pueda compartir de estos primeros, vamos ya en el 4º día de estado de excepción. Bueno, ¿Qué resultado se puede...? Es importante manifestarle que, tomando como ejemplo lo que ha estado pasando en la ciudad de Guayaquil, que veníamos con un promedio de 15 muertes violentas de manera semanal, considerando las 6 últimas semanas, con un umbral la semana anterior hasta de 24 muertes violentas en un solo fin de semana. En este fin de semana que acabamos de recurrir y en la cual se implementó el estado de excepción y el toque de queda, en Guayaquil únicamente se presentaron 8 muertes violentas, lo que quiere decir que estamos impactando en estas áreas críticas, áreas de problemas de concentración, de actos de violencia y delincuencia y por ende entendemos que la aplicación de las estrategias y las acciones operativas que viene llevando a cabo la Policía Nacional están dando sus resultados. Y sobre todo tenemos la cooperación de la comunidad, que es lo más importante. Están conscientes de la necesidad
de que este tipo de acciones van en beneficio de ellos y por ende las noches, las madrugadas, no hemos tenido muchos conflictos en los que tengamos que informar respecto al accionar de la Policía Nacional. Muchísimas gracias al general Ramiro Ortega por haber estado con nosotros esta mañana. Bien, amigos, tenemos que terminar el programa del día de hoy. Así empieza esta semana. Hoy es martes, no se olvide. Se los digo a los que en Quito tenemos pico y placa. Bueno, con eso de aquí nos despedimos, pero ya vienen las noticias de la comunidad.